En La Voz de los Expertos, todos los martes a las 4 de la tarde, solo por Magnética en el 101.3 de FM. Coposid invita. Las ideas, conceptos, criterios y comentarios expresados a continuación son responsabilidad única y exclusiva de los productores, conductores y participantes del programa. No representan el criterio o ideología de institución o tercera persona, de la Fundación Nikola Tesla AC o de esta radiodifusora, XHAWD 101.3 Magnética FM. La hora de la verdad ha llegado. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de los Expertos, espacio en donde especialistas darán su perspectiva de todo lo que acontece en ciencia, tecnología e innovación en San Luis, México y el mundo. Programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz de los Expertos. Les saluda Edgar Jiménez, transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México, desde Magnética FM en el 101.3. Gracias a quienes nos escuchan a través del Facebook Live. Un buen saludo a todos los que nos están viendo en esta transmisión, así como también a todos los que nos escuchan a través de su aparato reproductor, ya sea en el auto, en casa o bueno, a través de estos dispositivos ya de inteligencia artificial, que pues evidentemente desde Magnética siempre lo mantenemos a la vanguardia del acontecer de ciencia, tecnología e innovación, y que sobre todo en este contexto que tenemos de nuestro mundo, la relevancia que tienen las ciencias sociales y las humanidades. Y usted no me dejará mentir que bueno, pues el fin de semana pasado, pues obviamente digo, si bien no entraremos en tema, pero de ahí la relevancia de lo que significan las ciencias sociales y humanidades en nuestro estado, en nuestro México y obviamente en nuestro mundo. Todo el acervo cultural, la literatura, las artes, absolutamente todo aquello que involucra al ser humano es de gran relevancia. Y pues bien, usted sabe, aquí en San Luis Potosí tenemos un centro público de investigación de la CECITI, de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que, bueno, pues es el Colegio de San Luis. Un gran saludo a toda la comunidad del Colegio de San Luis, y que el día de hoy precisamente tenemos a dos invitados de honor que, bueno, pues de verdad, sabrá usted, tendremos una charla muy, muy sabrosa, así lo voy a definir, y de algo que de verdad es de suma interés, de lo que se hace, lo que se apoya a través del fideicomiso de multas electorales, aquellas pues omisiones o errores o aquellas sanciones que se le aplican a los partidos políticos aquí en San Luis Potosí, pues cada que hay comicios, pues estos recursos, estas sanciones por ley se destinan para ciencia, tecnología e innovación, para proyectos, para fortalecer los recursos humanos en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y por ello, bueno, pues parte de esto, el Colegio de San Luis, una gran institución que, bueno, pues inicia por allá de finales de la década de los 90, pues ha formado una gran cantidad de investigadores, de profesionales que participan en distintos ámbitos. Y el día de hoy, pues estaremos hablando precisamente de un par de proyectos que va a sonar como uno, pero son dos, y ya veremos por qué con nuestros invitados. Y refiero literatura escrita y literatura oral desde las humanidades digitales, dos colecciones potosinas. Y para ello quiero darle la más cordial bienvenida primero a la doctora Mercedes Zavala Gómez del Campo. Mi querida doctora, un gusto tenerla otra vez en Radio. Igualmente de verte y poder escucharte y escuchar al público. A toda la audiencia aquí, muchísimas gracias, doctora. Y bueno, pues también alguien que ya ha estado acompañándonos aquí en los micrófonos de La Voz de los Expertos en Magnética, al doctor Israel Ramírez Cruz, también investigador del Colegio de San Luis. Mi querido Israel, bienvenido. Muchas gracias, Edgar. Gracias por la oportunidad de abrir tus espacios. Y venimos muy contentos a platicar de nuestros proyectos. Ojalá la gente esté interesada y podemos también charlar, interactuar con sus preguntas, sus inquietudes y hablar de los resultados que tenemos con estos dos proyectos. Exactamente, y que precisamente invito a toda la gente que nos está viendo, sobre todo a través del Facebook Live, se conecte. Ahí nos puede mandar los comentarios, saludos y las dudas, porque créame, le puedo garantizar, porque a mí me pasó en algún momento cuando platiqué con la doctora Mercedes, me encantó el proyecto, me encantó lo que hicieron, y también con el doctor Israel, y que para ello, bueno, me gustaría dar un poquito de contexto. Estas palabras luego, Israel, doctora Mercedes, pues bueno, luego en ciencia estamos acostumbrados a nombres larguísimos, porque al final de cuentas así funciona el conocimiento, así funciona la ciencia, pero ya al momento de decir, lo vamos a trasladar al lenguaje de peatón, ¿no? Ajá. Este proyecto de literatura escrita y literatura oral desde las humanidades digitales, dos colecciones potosinas.
¿De qué trata, doctora? Digo, si bien yo decía ahorita, lo platicábamos antes de entrar al aire, pues al final del día, y ya veremos el por qué, eran dos proyectos que se hace por ahí una unión para participar en este fideicomiso del Coposit. ¿De dónde nace la idea? Primero de su proyecto, doctora, nos platica un poquito el contexto, de dónde parte, y de ahí vamos desmembrando. Bueno, el proyecto de literatura de tradición oral como configurar un acervo o una colección nace, pues desde que yo entré al colegio, yo quería hacer un acervo que reflejara lo que se canta y se cuenta en San Luis Potosí y que recogemos mediante trabajo de campo directamente con gente. Ahora sí que, como decías hace rato, gente de a pie, la señora de la tortillería, el señor que está vendiendo X cosa o el albañil. Llegamos, preguntamos por leyendas, canciones, corridos, versitos, refranes, cuentos. Grabamos y eso lo hemos estado haciendo con cada generación desde el 2010. 15 años ya. De maestría y de doctorado. Compilando. Y entonces todo ese material, nos vamos generalmente 3 o 4 días y todo ese material, una parte la transcriben los muchachos, que es una tarea dificilísima, porque no es lo mismo, ni siquiera hay, ahora que me dirán, ay, pues lo metes al sistema que te transcribe, para quien modula bien la voz. Pero cuando el cuento te lo narra un viejito que no tiene 5 dientes en la parte delantera, pues difícilmente el sistema te lo va a poder transcribir bien. Otras veces hablan muy quedito. No es fácil la transcripción, es un reto. Y además tienes que conocer todo el acervo, ya es una tradición, no es el repentismo de los decimeros que en ese momento están inventando el verso, sino que es toda una tradición de ese cuento, de esos corridos, y entonces tienes que estar familiarizado con todo ese otro repertorio del país, literalmente. Claro, ¿no? claro. Digo, y algo que yo me gustaría contextualizar, doctora, es algo que por eso me fascinó desde la primera vez que lo platicamos. La parte oral al final del día va de boca en boca y lo hace más complicado porque al final del día, bueno, pues sí, la parte de literatura escrita, y digo, por ahí, colegas de ustedes ahí del Colegio de San Luis, pues hay quien va acumulando, por ejemplo, todas estas publicaciones, las primeras revistas que había de la cuestión revolucionaria del siglo XIX, etcétera, y que de alguna manera, bueno, uno le va escarbando, ay, mira, encontré este documento, pero este gran reto, y digo, yo creo que la pregunta también en este contexto inicial sería, ¿cómo saber dónde ubicar esta literatura oral y que precisamente tenga este reflejo histórico de decir, bueno, esto lo vienen cantando por generaciones, ¿no? ¿Cómo lograr eso? Porque googlearlo evidentemente no nos va a decir, sí, en tal mercado, en tal puesto, ahí te lo dicen. O sea, ¿cómo logran identificar sobre todo eso? A mí me parece fascinante. Pues esa parte. es ir preguntando, y hay veces que uno dice, bueno, me habré equivocado, ya pasaron 8 horas y no hemos recogido ni una adivinanza, ¿no? O sea, pero es así, y además uno va encontrando como ciertas estrategias. Quien canta corridos no suele saber leyendas, quien cuenta leyendas no suele saber muchos corridos. O sea, es ir encontrando que hay como transmisores especializados porque les gusta, o sea, ellos no son conscientes del tesoro y ese conocimiento que tienen y que se viene transmitiendo desde muchísimo tiempo. Ahora, cuando tú me dices dónde situarla, creo que fue uno de los grandes problemas para el estudio de la literatura de tradición oral, que siempre se puso por abajo de la literatura escrita. Hasta por lo difícil de documentar, me imagino. Una literatura subliteratura. Ya. Y es que se trataba de estudiar desde la estética de la literatura culta de autor, que nada tiene que ver con la estética de la literatura de tradición oral. Que tiene un rostro al final del día, ¿no? Es distinto. Así Entonces, es. claro, si tú quieres aplicar toda esa estética en la literatura culta o la literatura de autor, en que debe ser original, por ejemplo, en que no se repite y repite lo mismo, que son recursos mnemotécnicos en la literatura de tradición oral y que tienen que estar, porque si no aquello se pierde y no puede ser que se cante desde hace más de 300 años, ¿no? Entonces, si se aplica un modelo estético para lo otro, pues no hay manera de que aquello funcione. Entonces
darle importancia a esa otra estética para poder estudiar y valorar eso que se tiene, ¿no? En el contexto de lo que se desarrolló dentro del proyecto, pero bueno, si bien estamos hablando de un trabajo de 15 años de documentar, ¿a qué... Vamos, ¿en qué posición está un poquito San Luis de lo que se ha identificado? Digo, porque entiendo que finalmente nuestros estados, bajo ciertos contextos, pues, culturales, coloniales incluso, pues bueno, las colecciones, los acervos, pues de alguna manera no es lo mismo lo que vayamos a encontrar que sea en el norte del país, que en el centro, que aquí en Bajío, en San Luis. ¿Qué tanto se ha podido identificar y decir la colección que me imagino han podido recuperar? Mira, algo que es sorprendente y que es de gran ayuda es entender la literatura de tradición oral como una expresión artística colectiva. Ya. Para lo cual, más que un lugar de origen, lo que importa es una región cultural de origen, ¿no? La geografía cultural. Si no hay una división política, claro, como a ver, tal. De Exacto. Ciudad Fernández, que está en medio del municipio de Río Verde, Ajá. pues es lo mismo. Exacto. Pero sí vamos a encontrar grandes cambios entre el altiplano y la zona media, por ejemplo. ¿Sí? Ya. La cantidad de canciones, coplas y versos que recogemos en la zona media no se compara, y con todo que ahora ya con los medios de comunicación y todo esto hay muchísima permeabilidad y acceso y gusto por ese tipo de lírica. En el altiplano no, en el altiplano son más corridos. Ya. Ajá, Hasta eso, las influencias que existen, precisamente, va variando. Pero sí es por regiones, es un error ponerle como denominación de origen, digamos. La literatura oral potosina, no, porque de alguna manera se combina con Saltillo. Y ese es un gran error, ¿no? Hablar por divisiones totalmente arbitrarias, que son las divisiones administrativas, ¿no? Exacto, nada que ver con respecto a esta parte de este acervo de la literatura oral. Por eso las huastecas se quieren unir en uno solo, ¿no? Exactamente. Sí, que luego el huasteco dice, no, yo no soy de San Luis, yo soy huasteco, claro, ¿no? Pero bueno, claro. al final del día, como dice la división administrativa. Acompáñame un corte rapidísimo, estamos platicando con la doctora Mercedes Zavala Gómez del Campo y con el doctor Israel Ramírez Cruz, que ahorita regreso, pues estaremos platicando de estos dos grandes proyectos que de verdad, créame, por ahí bien dicen que entender nuestro pasado nos ayuda a darle forma a nuestro futuro. Y por ello, la literatura es un elemento esencial de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que seguramente seremos. No se vaya, estamos empezando apenas La Voz de los Expertos. Volvemos. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Es la hora 16:17. La temperatura 26 grados 4 décimas. La humedad 18%. Estuvo contigo en tu primera noche de antro. Te acompañó a ver esa peli clasificación C. También cuando te fuiste de viaje. Te ayudó a sacar tu primera tarjeta. Y obvio cuando votaste por primera vez. Si tu INE lleva 10 años contigo, ha llegado el momento de renovarla. Consulta los requisitos y ubica tu módulo en INE.mx. ¿Qué esperas para renovar tu INE? INE. ¿Quieres escuchar en tu celular o dispositivo fijo o móvil a Magnética FM? Solo pide a Alexa. Alexa, quiero escuchar Magnética FM. Fácil. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y Televisión Sección San Luis Potosí presentan Enlace STIRT,
Un espacio cultural con contenido social, donde nuestro único objetivo es informar, entretener y aportar. Escúchanos cada viernes en punto de las 5 de la tarde, por la señal del 101.3 Magnética FM. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. De vuelta en La Voz de los Expertos, estamos platicando con la doctora Mercedes Zavala Gómez del Campo y con el doctor Israel Ramírez Cruz. Y bueno, precisamente un proyecto que integra a dos, precisamente, que bueno, sigue en camino. Ya estamos platicando esa parte administrativa, un poquito de las fases, de las etapas, pero sobre todo que usted conozca la relevancia, el impacto y de qué manera destaca este tipo de proyectos que se deben de impulsar desde la investigación a fin de que, bueno, pues nuestra sociedad, de que México como tal el mundo, pues tenga en su acervo cultural, en su acervo social y de construcción del conocimiento, pues precisamente las áreas de literatura. En este caso, pues ya platicamos con la doctora Mercedes sobre la parte oral, pero bueno, mi querido Israel, pues también desde la parte de literatura escrita, un poquito de este contexto de en qué consiste el proyecto, de igual manera cómo es que nace y la relevancia que tiene pues también para nuestro estado, ¿no? Pues mira, Edgar, quizá lo primero que me viene a la mente es pensar de dónde nace. Ajá. Y en ese sentido creo que si bien estos dos proyectos tienen a lo mejor dos personalidades distintas, creo que tienen un origen a lo mejor semejante. Y estoy hablando del tema del rescate de la cultura de San Luis Potosí, el tema de contribuir a la preservación de una historia cultural de la comunidad, del estado, con todas estas particularidades, ¿no? Porque ahorita comentaba Mercedes de esta imposibilidad de descifrar la tradición en solamente un estado, porque las historias se van contando. Así es. Y en ese sentido, la historia que a lo mejor escuchamos en San Luis, pues tiene reverberación con alguna de un estado vecino. Pasa algo semejante en las revistas. El proyecto que yo dirijo tiene como centro, el objetivo, la finalidad de poner a disposición de un público 5 revistas de San Luis Potosí que se publican en un periodo que media 57 años, de 1942 a 1999. Yeah. Y donde publican no solamente escritores de San Luis Potosí o poetas nacidas en San Luis Potosí o cronistas radicados en San Luis, sino gente de muy diversas facturas, de muy diversos orígenes, intereses, etcétera. Entonces yo creo que la finalidad tiene que ver con esto, ¿no? Con un rescate y con un poner ante un público mayor parte de la cultura oral y la cultura escrita. En este caso, bueno, yo también añadiría, para hablar de estas particularidades, ¿no?, que las revistas que estamos digitalizando, que estamos poniendo a disposición o que van a estar a disposición del público, también, Edgar, se publican a partir de la segunda mitad del siglo XX, mediados del siglo XX hacia adelante, y también son testigos de cambios culturales, tecnológicos, históricos en San Luis, que vemos a través de sus páginas. Uh-huh. Y así como hay un perdurar de la cultura oral, algo que te da el testimonio impreso es la posibilidad de rastrear y documentar, a lo mejor no con los informantes vivos, sino con otro tipo de informantes que están ahí guardados en los anaqueles, que son las revistas, uh-huh, que son los encuadernados, ¿no? Y esos informantes a lo mejor ya no nos responden de la misma manera, pero hay que abrir sus hojas y a ver y hacer las preguntas de otra forma. Claro. La finalidad de este proyecto, el caso que me corresponde a mí, es digitalizar 5 revistas, enriquecer esos documentos, esos archivos digitales y ponerlos a disposición del público. Primordialmente con 2 perspectivas que creo que son las que enriquecen el resultado del proyecto.
Bueno, claro, añadiría que por primera vez tendremos en un solo sitio electrónico estas colecciones completas. No están ni y de forma gratuita, obviamente. Claro. Eso también es importante, claro. ¿no? Porque luego la gente dice, es que hay que pagar suscripción. Entonces, no, o sea, totalmente una vez gratuita. que ya concluya los proyectos. Es cultura nuestra. Claro. Sí, es cultura nuestra. Y esa es una de las cosas que yo creo que no hay que olvidar. Que Oposita apoya estos proyectos en instituciones educativas, en universidades, para que podamos regresar un poco de la cultura también al público y a la comunidad. Entonces Así van a es. estar abiertas de forma gratuita, libre acceso. Y a esos objetos digitales, esos archivos o esos, vamos a llamarlos así, PDFs, se les enriquece una serie de información. Yeah. Información que permite también, a lo mejor, articular una visión de mucho más, de un calado más profundo. Y en el caso me interesaban dos cosas. Saber no solo quiénes publicaron y qué publicaron, sino también una perspectiva regional. Yeah. Los escritores de San Luis, ¿de dónde vienen los que publican ahí? Y hay historias interesantes. Por ejemplo, por supuesto, la zona de la capital es quizá la que domina, pero hay que pensar que hay escritores que empiezan a publicar ahí en letras potosinas, en cuadrante, en estilo, ¿no? Que empiezan a dar a conocer sus primeros trabajos y que vienen a lo mejor de Río Verde, vienen de Matehuala. Y que curiosamente Río Verde, Matehuala y la capital son los primeros lugares a donde llega la imprenta. Entonces empiezas a establecer una serie de redes que te permiten, claro, entender cuáles son los núcleos culturales más activos de San Luis en el siglo XX, sin por ello también dejar de pensar que la revista, estas 5 revistas, ya mencioné 3, faltaría, Bohemia, Letras Potosinas, Cuadrante, Estilo, Revista de la Facultad de Humanidades y ya, ¿verdad? Son las 5. Sí, son esas. Entonces, en estas 5 revistas no solamente publica gente de aquí, sino también se abren, ¿no?, las páginas a escritores tanto nacionales como extranjeros. Ya. Entonces, así es como tenemos pensado este proyecto. ¿Cuál es la finalidad? Que la gente se acerque a leer parte de la historia, porque son materiales de valor histórico, pero al mismo tiempo de valor cultural y quizá en específico de valor literario, ¿no? Claro. Que se acerque a ver cuál es también parte de su historia, porque ahí los periódicos y revistas lo que recuperan es esto, el acontecer del día a día. Quizá una revista no tanto, no es diaria, pero sí nos va contando qué pasó, ¿no? En la época. Exacto. ¿No? Cómo se fue configurando la literatura y la cultura de una época, de un momento. Y son momentos interesantísimos, los de los 40, 50, 60, ¿no? Hay que pensar, platicábamos tras las balinas de la universidad, pues hay que pensar en la primera facultad de humanidades que se da justamente a finales de los 50. Así ¿no? es. Hay que pensar justo en la inauguración de los talleres gráficos de la universidad en el 45. Hay que pensar en la llegada de Susana Emma Sperati, quizá una de las primeras literatas intelectuales ya formadas en un ámbito académico, que llega a dar clases de literatura. Hay que pensar en la profesionalización de los historiadores. Ahí tenemos a Rafael Montejano Yaguinaga, ¿no? A Joaquín Antonio Peñalosa. Hay que pensar también en la conformación de un público letrado ya totalmente contemporáneo. Ahí se empieza a formar Félix de Aguajare, ¿no? Hay que pensar en las redes de las que hablaba Mercedes, ¿no? De comunicación cultural entre estados, ¿no? Con la llegada de Amparo Dávila de Zacatecas. Entonces, creo que son revistas que nos permiten ver ese acontecer y reconocer parte de un pasado que desafortunadamente está poco explorado, porque justamente estas revistas no están al alcance de los lectores. Y fíjate, una pregunta que inmediatamente se me viene y dices, de igual manera, así como la doctora, que dice, llevamos 8 horas y no hemos recabado nada, ¿no? En tu caso, ¿cómo es que se logran rescatar? Es decir, de manera inicial dices, bueno, ¿por dónde empiezo, no? Me voy a una hemeroteca, me voy a la biblioteca. ¿Quién tiene un acervo o con quiénes me voy? Porque a veces hay materiales que seguramente ni siquiera están en San Luis y las ubicaste en Colima, en la biblioteca de la Unicol y todo, de la Universidad de Nuevo León, y dices, esto es material potosino que al final del día es para todos, pero que a veces pues se van segregando con el paso de las décadas. ¿Cómo fue este ejercicio de la identificación de estos materiales, Ezra?
El primer antecedente que hay que pensar es el trabajo que ya se hacía desde hace muchos años atrás en el Colsa, ¿no? O sea, este es un trabajo, el interés por la revista es un trabajo desde el principio de la fundación. Desde la génesis del programa mismo colegio, de estudios Claro. literarios. Y en ese sentido, digamos, no es nuevo el interés, ¿no? De nosotros como investigadores o los estudiantes por acercarnos a las revistas. Pero ciertamente también hay que pensar que en la bolsa de valores de la cultura literaria, pues hay revistas que tienen mayor peso, ¿no? Hace rato Mercedes Como hablaba. sucede hoy en día, ¿no? Totalmente, Sí, totalmente. sucede. Uno dice, Sí. ¿qué noticiario sigues? ¿Qué periódico lees? ¿Qué revistas? Hay que pensar que, y ese es uno de los ejes que te decía, la parte regional, hay que pensar que ya se habían hecho estudios y regularmente, bueno, conocemos estudios desde la capital mexicana sobre periódicos y revistas pues que se publicaron en el centro del país. Ya. Pero aquí lo que tenemos es la recuperación de nuestro acervo histórico, ¿no? Entonces, ¿cómo empezó? Pues me di cuenta que teníamos un gran acervo en la biblioteca del Colegio San Luis, que cuando necesitábamos alguna consulta, pues había que ir a consultar los encuadernados, a desempolvarlos, a abrirlos, ¿no? Y lo que ayuda en gran parte la digitalización y las humanidades digitales es a un acceso rápido, a un acceso, digamos, inmediato, remoto del material. Entonces me di cuenta que teníamos casi las colecciones completas, pero faltaban números. Entonces empecé a rastrear. Y ahí está, por supuesto, las bibliotecas de la UASLP, donde tampoco estaban completas. Y mira que es una y luego el archivo histórico, bueno, pues más bien materiales más antiguos, dije ahí no, el centro de documentación, algunos, ¿no? La biblioteca del seminario guadalupano Josefino, algunos otros, y aún así todavía nos faltaban. Entonces fue una labor interesante porque me di cuenta que en San Luis no están esas colecciones completas, no están los números completos de las revistas. Sí, la serie completa, Así es. precisamente. Pero tampoco en la Ciudad de México. Entonces yo dije, Imagínate. claro, en la Biblioteca Nacional van a estar. Sí. No. Y no. En la hemeroteca, en este caso, no está. Wow. En el Colegio de México tampoco. Ajá, en el colegio. Entonces me di cuenta que eran revistas de las cuales ya se habían hecho trabajos, se hablaba de su valor literario, se hablaban de los trabajos que se habían publicado, se hablaba de la trascendencia, pero no estaban completas en las bibliotecas. Entonces empezamos a rastrear, algunas las encontramos en el archivo histórico, otras en la biblioteca Alcorta, otras en el seminario guadalupano, algunas en colecciones particulares, ¿no? Y entonces, pues, por fin vamos a tener los números del 1 al final de cada una de estas 5 revistas, y hay que pensar que también tienen una duración totalmente distinta. Hay revistas que son la vida de 7 números, que es la revista de la Facultad de Humanidades, que dura 2 años, y hay revistas que tienen 150 números. Entonces, también eso habla de la particularidad de cada una de ellas, ¿no? Claro. Y me voy con eso antes de corte, el hecho de la relevancia que ustedes estén liderando esta parte de digitalizar. Y lo digo por lo siguiente, por la dinámica del día a día en el que estudiantes, docentes y cualquiera de nosotros como ciudadanos, como personas, como público en general, ya tenemos una dinámica de IA, dime qué acervo oral tenemos. Entonces, si no está en la red, si no está si no está cargado, si no está digitalizado, pues no va a salir esa respuesta. Porque al final del día, pues los algoritmos dicen qué encuentro en la red y esto es lo que me jalo y esto es lo de valor. O sea, esta recuperación de la literatura oral, de la literatura escrita y sobre todo del contexto local, y no me refiero a San Luis Potosí, sino de lo nuestro, ¿no? Por aquellas leyendas clásicas potosinas, que no es lo mismo hablar de una Llorona, que al final de cuentas hay casi en todas las sociedades, o por lo menos latinoamericanas, a un Juan del Jarro, que es sumamente particular de nuestro San Luis Potosí, ¿no? Entonces eso da ese valor rico y de alto valor de contenido en el hecho de que esté disponible digitalmente. Esto tiene que ser un parteaguas en el sentido estricto de que va a ser accesible hasta para un niño que le encarguen esa tarea y decir, yo no sabía que en San Luis Potosí habían estos cánticos de la Huasteca, habían estas revistas, y eso le da esa fortaleza. Acompáñenme rapidísimo a un corte. Estamos platicando con la doctora Mercedes Zavala y con el doctor Israel Ramírez del Colegio de San Luis. No se vaya, estamos llegando a la mitad de La Voz de los Expertos. Volvemos. Magnética
FM, XHAWT. Magnética FM 101.3. 5000 watts de potencia, emitidos desde Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, en la zona platino de San Luis Potosí capital. Escuchamos tus expresiones en el 128, 83, 84 y 85 y a través de las redes sociales. Expresamos ideas en www.magneticafm.com. Transmitiendo en sonido esféreo. Magnética FM. Es la hora 16:34. La temperatura 27 grados, 7 décimas. La humedad 18%. Magnética FM en tu celular y en el mundo. www.magneticafm.com. ¿Sabías que el Tribunal Electoral de San Luis Potosí trabaja antes, durante y después de una elección? Además de defender tu voto y garantizar una participación libre de violencia en razón de género, brindamos soluciones a los conflictos electorales, resolviendo las inconformidades de instituciones, partidos políticos y la ciudadanía en general. En el Tribunal Electoral de San Luis Potosí, protegemos tus derechos político-electorales para que sean reconocidos y respetados. Todos tenemos una historia que merece ser contada. En Historias en Voz Baja, escuchamos relatos que se susurran, pero que resuenan fuerte en la memoria. Acompáñanos cada jueves a las 7 de la noche por Magnética FM 101.3. Historias en Voz Baja. Porque hay voces que necesitan ser escuchadas. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Estamos entrando a la segunda parte de La Voz de los Expertos y yo le quiero invitar que, bueno, si bien ya está oliendo al Maratón Guadalupe Reyes, usted espéreme tantito, porque yo lo voy a invitar para que cheque a través de las redes sociales en @coposit todas las actividades y eventos que toda la comunidad científica tiene, tanto las universidades, centros de investigación, y que, bueno, a través de esta agenda científica, como la cual también el Colegio de San Luis, y le mando un gran saludo por ahí a mi querida Lidia Huache y también a Israel Trejo, dos grandes de la comunicación potosina, que bueno, ahorita pues como están en activo, luego no se hacen leyendas, pero le aseguro que en unos añitos más, bueno, ellos dos serán referente de la comunicación de las áreas de las ciencias sociales y humanidades. Lidia con el programa de televisión, con radio, con escrito. Israel Trejo, bueno, pues un gran comunicólogo. Les mandamos un gran saludo aquí desde la transmisión, desde la cabina de La Voz de los Expertos. Y de igual manera, de parte del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, quiero agradecer a toda la comunidad de estudiantes, investigadoras e investigadores y de maestros, tanto de bachillerato como de educación superior, por la participación en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingeniería San Luis Potosí 2026, que se realizó el jueves pasado ahí en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, y que bueno, con la participación de 44 proyectos, más de 100 jóvenes, 50 evaluadores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y también por el Sistema Estatal de Investigadores, en donde, bueno, pues ya próximamente se darán a conocer los 3 equipos. Y mire usted que voy a sonar como agencia de viajes. Con todos los gastos pagados, se van a ir a las playas de San Carlos, allá en el estado de Sonora, para representar a San Luis Potosí, los 3 mejores proyectos de bachillerato y los 3 mejores proyectos de universidad, quienes, bueno, pues así tal cual, defenderán a San Luis Potosí para que el estado se siga manteniendo como el primer lugar. Es la entidad con el mayor número de proyectos ganadores desde la creación de esta feria allá en 2022, por la Red Nacional de Consejos de Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, la red NACECIT, y que bueno, por allá en el mes de marzo de 2026 estarán participando. Y de igual manera yo le quiero invitar que bueno, pues ya en próximas fechas usted se estará enterando, ya sobre todo a inicios del próximo año, pues de todas las actividades que el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología tendrá en materia de su 30 aniversario. Coposit cumple 30 años, ya sube al tercer escalón, pero bueno, pues siguiendo bajo la génesis que tiene de ser una institución que impulse el desarrollo, el conocimiento científico, tecnológico y de innovación en San Luis Potosí, en colaboración con toda la entidad. Y bueno, pues hemos platicado de la manera más interesante con la doctora Mercedes Zavala y con el doctor Israel Ramírez del Colegio de San Luis.
Doctora Israel, me gustaría entrar un poquito también en materia de esta cuestión de gestión, porque a veces también esta parte romántica de decir, hijo, el proyecto, eso, pues es luego no todos pasan, luego no todos se autorizan, luego tiene etapas, luego tiene sus vaivenes, también una gestión de un proyecto, ¿no? Más allá per se de las distintas áreas de conocimiento que se tiene. ¿Cómo fue? Me gustaría partir desde el origen de decir, bueno, ¿cómo es que obedece a unir quizá dos iniciativas en una sola, doctora? Y de ahí, ¿de qué manera lograron pues hacer una simbiosis de tal forma que se pudo autorizar, que se aprobó? Y platicar un poquito de estas etapas, ¿no? Porque al final del día son dinámicas pues distintas, tienen su propia naturaleza, y decir, híjole, como que no todo puede ir de la mano de una manera tan orgánica, tan natural. Entonces, ¿cómo fue este proceso, sobre todo, primero de unificarlo, a qué obedeció y la forma en la que se participó con esta convocatoria, ¿no? A ver, creo que la convocatoria, la verdad es que no me acuerdo del punto, pero era uno por institución. Ahí está el tema, y ¿no? teníamos que presentar, bueno, los interesados, digamos, lo presentábamos a Presidencia, y pues fue como, a ver, pues hay dos de literatura, vamos. A ver, ¿lo podrán unir? Pues sí, porque finalmente los dos proyectos queríamos utilizar esto de las humanidades digitales, hacer algo para que no solo académicos, sino también un público más amplio tuviera acceso libre y gratuito a un acervo de literatura escrita a través de las revistas y de la literatura oral a través de todas las transcripciones de los textos que habíamos recogido, ¿no? Entonces, eso nos unió, hemos trabajado bien, realmente pues entregamos de todo, como dobles informes, ¿no? Para integrar uno solo. Claro, es sí, el claro. informe parte A, parte 2, o sea, parte B, así. Sí, todo, lo oral porque, y lo escrito. Claro, porque son proyectos con becarios diferentes, con pues de acuerdo a las necesidades de cada uno de los dos proyectos, ¿no? Claro. Israel necesitaba un equipo físico especializado, un tipo de escáner. Infraestructura, Ajá, vamos. nosotros no, pero yo necesitaba un investigador que tuviera amplia experiencia en trabajo de campo, en transcripción, en música, ¿no? Entonces, bueno, uno tenía que ir viendo las particularidades de cada uno, pero se podía... Digo, los dos son literatura y los dos son de prensa, Claro, ¿no? claro. No, y para aparte ustedes, bueno, pues empujando, porque luego, pues también este gran reto, ¿no? De la comunidad científica, que además de hacer investigación, híjole, se viene la parte administrativa que muy pocos ven, de decir... Y que es horrible. Esto de meter la carta, el oficio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, arma presupuesto, pues sí es una locura, ¿no? Que al final del día forma parte del día a día. Y realmente también, ¿cómo se fue dando esta, desde tu perspectiva, ¿no? ¿Cómo se fue dando este puente para que pudieran participar? Y aquello que te recuerdes, bueno, sobre todo también platicando un poquito de las etapas, ¿no? Si fue una etapa, cómo lo segmentaron, ¿no? Para que se pueda desarrollar. Bueno, una de las cosas que ayudó mucho fue el tener una comunicación, digamos, más clara en función de nuestros objetivos entre Mercedes y yo. Aunque los proyectos de alguna manera se hermanan por dos cosas que nos unen, ¿no? Que era el interés del rescate, en el caso de ella, de un acervo de tradición, en el caso mío, el rescate del acervo impreso, era también la posibilidad de utilizar las herramientas de cómputo que nos permitían justo otra manera de hacer accesible estos acervos, que es lo que se llama humanidades digitales. Entonces, yo creo que ese fue un punto en común. Ciertamente, cada proyecto tiene sus 4 fases distintas, porque, por ejemplo, yo tenía que transformar una información en 2D a, digamos, impresa en página, en papel, ¿no? A contenidos digitales. Entonces, sí había que hacer un proceso de transformación que implicaba no solo la digitalización, sino antes que nada, pues la compra de un equipo, ¿no? Claro. Y entonces cada fase, en el caso mío, se fue perfilando a partir de esto, el cómo transformar este documento en un archivo, y paulatinamente hasta después enriquecer ese archivo, bueno, limpiarlo, enriquecerlo, adjuntar los que se llaman metadatos, que no son otra cosa que descriptores que dan particularidad a los objetos digitales, y después diseñar una interfaz que nos permita, bueno, alimentar esa interfaz y también consultarla. Yeah. Entonces,
quizá las fases no son semejantes, pero ciertamente el origen sí y el objetivo final, que era plantear un esquema donde hubiera un sitio electrónico, donde el material se pusiera a disposición. Entonces, adaptamos cada quien nuestras fases y fuimos colaborando de manera, pues en ese sentido, muy, muy libre, ¿no? Que nos permitía, porque, pues hay que decirlo también, ya los elementos técnicos, pues los tuvimos que poner previamente en el proyecto. Y entonces, ahí sí era ceñirnos a lo que decía el proyecto, ¿no? Claro. Tantas digitalizaciones por fase, ¿no? Tantos procesos que se tenían que llevar a cabo, ¿no? Y lo mismo el caso de Mercedes. Entonces, fue ir adaptando lo que la misma convocatoria nos daba en función de lo que conocíamos. Y sobre la marcha nos dimos cuenta que hay algunas cosas que no tomamos en cuenta y que quizá para la siguiente aventura tendríamos que pensar, ¿no? Estoy hablando de pago de licencias que no contemplamos, estoy hablando de plugins para los sitios electrónicos que no contemplamos tampoco, estoy hablando de equipo físico, o sea, laptop o alguna hasta cuestiones hasta de seguimiento, ¿no? Y de almacenamiento, porque aquí hay una cosa fundamental, ¿no? El gran problema de los proyectos de humanidades digitales es su diseminación o su difusión, o sea, ya lo tienes, pero ahora ¿qué haces para que la gente lo consulte y lo conozca? Claro. Y la otra, la perdurabilidad. Ya lo tienes ahí, hay que mantenerlo para que esto dure y sea viable, ¿no? En un futuro, ya no hablando de 1 o 2 años, sino de 5, 10, 15, 20 años después. No, y de que se mantenga, porque luego los formatos, pues no sabemos si la USB, que es de ahorita, pues en 20 años, oye, pues esto ya no me puedo meter. Sí, son sistemas que cambian y ya no funcionan, ¿no? Exacto. Entonces, tener como todo un despliegue de estrategias que permitan su conservación, reactualización, ¿no? Etcétera, etcétera, y que generalmente es alguien que sabe mucho más de esa ciencia de cómputo que el doctor Ramírez o yo, ¿no? O sea, como que dices, a ver, ni Israel, bueno, él sabe bastante más que yo, pero no podemos. De hecho, yo nunca había empezado porque yo sola no hubiera podido, ¿no? Por mis casi nulos conocimientos de esto. Entonces, sí necesitas de gente, y como decía, lo de las convocatorias son bastante restrictivas en varios aspectos. No sé por qué, pero por ejemplo, muchas veces no te permiten comprar licencias o plugins o no sé. ¿Y cómo le haces? Claro. Porque entonces no compras, sino accedes a las abiertas o gratuitas que tampoco tienen el servicio. Y que están limitadas. Y que están limitadas. Claro. Y que entonces pesa mucho y que el server del colegio ya no va a aguantar. Y no, o sea, como que son muchas cosas que nos hemos dado cuenta que hay que tener en la cabeza, considerar como tal, ¿no? Considerar como tal. Digo, esto es fundamental porque al final del día, desde la parte tecnológica, estamos viendo cómo, pues, aquello que quizás está en la nube, que queda en la red, pero que también luego tiene un costo, porque pues no es tan sencillo, digo, subir acervos de esta naturaleza, no es así, una cuenta de Gmail y mis 15 gigas, no, claro que no, estamos hablando de terabytes de información, y pues evidentemente nosotros pasamos de aprender lo que significaba la conservación de un material en físico o en audio. Sí, la revista, un MP3, exacto, un audio como tal. A pensar ahora en la preservación también de estos objetos digitales. ¿Cómo hacemos para que no se vuelvan obsoletos? Ahí está el reto. Acompáñenme al último corte de esta tarde, que bueno, de verdad está tan bueno el programa que ya se nos ha ido volando. Y bueno, pues vámonos rapidísimo al último corte aquí en La Voz de los Expertos. Estamos platicando con la doctora Mercedes Zavala y con el doctor Ramírez, ambos del Colegio de San Luis. Un gran abrazo por ahí a su presidente, a todo el gran equipo, a la maestra Fabiola también, que bueno, parte fundamental, a todo el gran equipo de El Colsan. No se vaya, volvemos. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Es la hora 16:48. La temperatura 27 grados, 7 décimas. La humedad
18%. ¿Quieres llamar de tu celular a Magnética? Solo marca 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Entrando a la recta final de La Voz de los Expertos, y yo le reitero la invitación para que nos siga a través de las redes sociales en @Coposit, ya lo sabe, las principales redes: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, y obviamente también nos puede encontrar en TikTok. Que bueno, pues también aquellos que nos escuchan en la región Huasteca, el próximo lunes, la última semana de la 7ª Semana Estatal de Ciencia y Tecnología, ahora región Huasteca, estaremos por ahí en el municipio de Matlapa, bajo la coordinación de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, y déjeme decirle, estará el Domo Curioso del Coposit, así que todas las escuelas que nos estén escuchando por ahí, acérquense tanto al Coposit como a la Universidad Intercultural, como al mismo ayuntamiento. El próximo lunes inicia ya la última parte, la última semana de esta gran semana que ha durado prácticamente 2 meses, la 7ª Semana Estatal de Ciencia y Tecnología, y que bueno, de verdad esto pues es una buena noticia, dado que esto habla de la recuperación que tuvo nuestra querida región Huasteca tras las fuertes e intensas lluvias que se tuvieron en el mes de octubre, y que por ello, bueno, pues se retrasaron un poquito las actividades de divulgación científica, así como las demás actividades académicas y educativas, y que bueno, la semana pasada por ahí en la Facultad de Estudios Profesionales, zona Huasteca, de la máxima casa de estudios, se realizaron actividades, y bueno, pues el próximo lunes en la zona Huasteca Sur, pues ya con esto se cierra esta 7ª Semana Estatal de Ciencia y Tecnología, acercando a las y a los niños y jóvenes pues todo el conocimiento científico, tecnológico y de innovación, y también obviamente desde las humanidades. Y bueno, pues estos últimos minutos que me gustaría pues también ir agregando aquellos elementos también fundamentales. Doctora, ya nos hablaba un poquito de lo que sumó el Coposit, el doctor Israel, pues también un poquito de infraestructura, pero quiero rescatar o resaltar este elemento, ¿no? No nada más una cuestión de para comprar infraestructura, o a veces que dicen, para viáticos, etcétera, no, sino también hablamos de la formación de recursos humanos especializados en estas áreas, ¿no? En decir, hay rubros que ayudan, el apoyar a becarios, el apoyar a investigadores colegas, etcétera. Un poquito de manera general, de qué manera sumó, en qué apartados, ¿no? Digo, sin ser quizá súper precisos en las cifras, esta parte del fideicomiso a lo largo de esta primera etapa de los proyectos. Bueno, sin duda, sin el fideicomiso hubiera seguido siendo un sueño el del acervo de tradición oral. Ya. Porque es mucho trabajo, porque además del texto subimos una parte que se llama notas al texto, que es ubicar, por ejemplo, ese cuento o ese corrido, desde cuándo se canta, si alguna vez se grabó, si viene de un romance que se cantaba ya en el siglo XVI. Entonces toda esa historia va ahí. Yeah. Y tiene lo que decía Israel de los metadatos. Los metadatos, esta descripción famosos, es, ¿no? Enorme. Yo creo que además nos costó trabajo dimensionar la cantidad que nos de iba datos a salir, que nos iba a generar. Entonces, no es un trabajo. Bueno, a mí me pagan como profesora investigadora, y podría decir, es parte de mi trabajo y es mi proyecto, pero no lo puedo hacer sola. No le puedo pedir a alguien que se meta 8 horas a trabajar de a gratis en este proyecto. Sí. Porque además requiere de experiencia. Okay. Y sin la posibilidad de pagarle, en mi caso tenemos a un profesor asociado al proyecto y un profesional, digamos, de cómputo, porque pues no es sencillo hacer una plataforma con el manejo de buscadores, con todos los metadatos que tenemos. Claro. Y en el caso de Israel, además, la formación de becarios, tienes becarios de proyecto, ¿no? También se fue dando Israel. Sí, en el caso que apoyó, pues bueno, la parte financiera sirvió para comprar equipo, dos escáneres, de diferente factura, uno de cama plana y otro telescópico, para escanear materiales que no se pudieran, digamos, abrir sus hojas. Eso sirvió. Por supuesto, como dice Mercedes, el apoyo también para generar un equipo de trabajo humano fundamental, ¿no?
Y bueno, hablabas tú de cómo nos fuimos adaptando a la convocatoria. Yo creo, ahora lo pienso en voz alta, no un poco, el pensar en que quizá parte de la evaluación sea también a lo mejor después tener una entrevista de los investigadores con el Coposit para saber cómo fuimos, ¿no? Claro, estableciendo las posibilidades de ejercer estos recursos, porque pienso justamente en estas lagunas que la propia convocatoria no te permite, porque hay que decirlo así, convocatorias que dicen yo no te voy a dar para esto, ¿no? Sí. Pero resulta que tampoco la institución lo tiene contemplado. Ajá. Entonces y uno queda en medio. Dices, claro. Exacto. ¿Dónde juego? Oh, sí, porque claro. Ya te dieron dinero para hacer el proyecto, la institución ya te dio permiso para que lo lleves a cabo, tú como dentro de tus labores. El tema es que ni una ni otra te dan la posibilidad de solicitar un presupuesto un elemento extra. Que requieres. Entonces, yo creo que sería pensar en esto, ¿no? El Coposit, yo creo, sirvió en el caso de nosotros para estos dos ámbitos, ¿no? Lo humano y el equipo técnico. Sí, la infraestructura que al final del día pues también tiene su vida útil. Y una tercera, que no lo dije, pero es el diseño, la gestión de la plataforma, ¿no? Que sería la interfaz en la cual ya la gente va a poder navegar y encontrar estos materiales. Me gustaría cerrando, doctor Mercedes, dos preguntas importantísimas, sobre todo para el público que nos escucha. La primera de ellas, bueno, ¿qué sigue? Digo, si bien más allá de este tipo de fideicomisos pues dan a veces esta plataforma y a veces pues también, hay que reconocerlo, se queda un poco corta en temas de presupuesto cuando se requieren pues dimensionar al siguiente nivel, ¿no? Por ahí un llamado a la iniciativa privada, a las empresas, a las secretarías de nivel del ámbito federal, a los municipios, de verdad es que hay que sumar desde todos los ámbitos y bueno, pues ni el Coposit, ni el Colsan, ni la universidad, ni el IPICI van a poder financiar toda la ciencia, entonces necesitamos apoyo de todos. Estas dos preguntas, digo, ¿qué se buscaría? ¿Cuál es el siguiente paso para darle continuidad a esto? Y también, la más importante de todas, una vez terminado el proyecto, bueno, ¿dónde la gente, los potosinos, van a poder acceder a estos materiales, ¿no? No sé, doctora, empezamos. Sí, a ver, justo hablábamos, creo que vamos a tener que recurrir a buscar ciertos elementos, solicitarlos en otras instancias. Porque, bueno, aquí entre nos pusimos de nuestros bolsillos, sucede, ¿no? Sí, para plugins, pero llega un momento que dices, bueno, a ver, ya, esto ya no funciona, ¿no? Y algo que es interesante en el caso de tradición oral, que yo lo planteé desde cuando la presentación del proyecto, no es algo que se me termina el financiamiento del Coposit, pero la idea de la plataforma es que siga. Claro. Porque se seguirá incrementando y quizá mucho más, porque nosotros no comprometimos el subir los audios, porque no en todos teníamos el permiso de la persona. En el 2010 no le preguntábamos al señor que si nos daba permiso de grabarlo de autor, ¿no? O sea, no, entonces no hemos podido subir todos los audios y porque además lleva otro proceso de limpiar el audio, cortarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo los videos o las imágenes. Pero la plataforma continúa, porque la tradición oral continúa. Entonces, pues yo espero que abran otra convocatoria. Aquí el llamado, ¿no? Ok, y bueno, pues nos vamos cerrando, pero bueno, ustedes bien saben, vamos a tener continuidad de esto, porque si ya lo hicimos en algún momento con ambos, es obvio que tendremos, ya platicaremos cerrando el proyecto y también que nos escuchen. Tiene que haber continuidad, esto no se puede quedar en esta primera etapa de este proyecto y yo de verdad invito a que si usted tiene familiares o usted es tomador de decisiones para que estos proyectos continúen, es fundamental y se lo digo para nuestra preservación como sociedad, como nuestra cultura, nuestro conocimiento. Así que por favor, manténgase al tanto de lo que sucede aquí en La Voz de los Expertos en Magnética. Doctora Mercedes, un gusto otra vez como siempre. Igualmente, Edgar, muchas gracias por estar de invitada hoy contigo. No, hombre, muchas gracias, mi querido Israel, pues un gustazo como siempre. Gustazo como siempre, platicar contigo, que nos preguntes qué estamos haciendo y que este espacio sirva para que la gente también entienda la labor que llevamos a cabo en una institución de investigación y el objetivo, que es básicamente generar también cultura para distintos mercados. Y en este caso es fundamental que no es
no es dejar el Colsan dentro del Colsan, sino más bien es generar un producto para la población en general, ¿no? Así es, así que usted que nos escucha ya lo sabe, acérquese al Colegio de San Luis y de verdad, bueno, desde la parte precisamente de literatura es fundamental, todas sus líneas, y bueno, usted no sabía, pero hasta el Colegio de San Luis maneja toda la parte de línea del agua, de este recurso hídrico tan fundamental que, bueno, pues usted, ¿para qué le cuento? De verdad que San Luis es todo un desafío, un reto el tema del agua. Y ahora sí, finalmente agradecerles, doctora Mercedes Zavala Gómez, muchísimas gracias, doctor Israel Ramírez Cruz, investigadores del Colegio de San Luis, estaremos muy atentos del proyecto. Gracias a Alex en los controles. Nos vamos rapidísimo, pero no sin antes, como yo siempre me despido a través de esta transmisión con la célebre frase de la serie Cosmos, ahora con Neil deGrasse Tyson: mientras más nos pertenezca la ciencia a todos, menos probable es que lo utilicemos mal. Hasta el martes. Gracias por acompañarnos en La Voz de los Expertos. No lo olvides, todos los martes a las 4 de la tarde por el 101.3 de FM. Esta fue una producción del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Te esperamos la próxima semana. Magnética FM XHAWT. Magnética FM 101.3. 5000 watts de potencia, emitidos desde Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, en la zona platino de San Luis Potosí capital. Escuchamos tus expresiones en el 128, 83, 84 y 85 y a través de las redes sociales. Expresamos ideas en www.magneticafm.com. Transmitiendo en sonido esféreo. Magnética FM. Es la hora 17 en punto. La temperatura 25 grados, 6 décimas. La humedad 22%. ¿Quieres escuchar en tu celular o dispositivo fijo o móvil a Magnética FM? Solo pide a Alexa: Alexa, quiero escuchar Magnética FM. Fácil. Era viernes. Solo me tomé una. Bueno, más. Ya había manejado así. Total, no pasa nada.